Historias de la arqueología. El arquitecto escenógrafo Boris Mika ha llevado a cabo una interesante obra en nuestro país y fuera de él. En el caso de la arqueología, en la actualidad, interviene el Museo Arqueológico de Estambul y ha creado otros espacios expositivos como el Arqua de Cartagena, el Museo de Arqueología Subacuática, o los museos arqueológicos de Almería y Alicante, por poner algunos ejemplos. Se le tiene por un creador genuino. Es por eso que ha recaído sobre sus hombros la puesta en escena de la exposición temporal que ha servido para abrir el nuevo Museo Íbero de Jaén, inaugurado por Su Majestad Felipe VI el pasado 11 de diciembre de 2017. El edificio, que es de una gran dimensión, dispone de más de 11.000 metros cuadrados para zonas expositivas. La primera temporal ocupa unos 500 metros cuadrados. Bajo el título La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa, Arturo Ruiz, Manuel Molinos y Boris Mika nos presentan una lectura compleja pero muy atractiva del mundo de los íberos. A través de 4 cráteras griegas, Hércules protagoniza un relato que sirve de armazón narrativo a la exposición. Teníamos una narración que contar, había surgido esa idea con las cráteras halladas en el 2010 en Piquía, en la necrópolis de Piquía. Eran unas cráteras griegas espléndidas y decidimos que, como contaban una historia que los iberos habían, al reunir las cráteras, creían en ella, hacer una especie de juego de lenguajes entre lo que nos contaban las cráteras griegas y lo que tenía que ser para el mundo ibérico los personajes que fuimos diseccionando de las cráteras, que eran un personaje que era un príncipe, otro personaje era una dama, otro el héroe y, por supuesto, la diosa. Entonces, con esos 4 elementos es como pensamos la exposición, contar cómo se construía la ideología aristocrática, la ideología del poder en ese momento, a partir de estos 4 personajes, de tal manera que cada uno aislado tuviera un peso específico en la exposición, pero que todos ellos se compenetraran, se conjugaran para mostrar una historia de presentación de la cultura ibérica. Es un conjunto de cráteras de finales del quinto, principios del cuarto, y nos va mostrando, por un lado, dos cráteras muestran 2 escenas, una masculina y otra femenina, una que corresponde a Heracles montado sobre un centauro en una fiesta, seguramente vinculada con el matrimonio, y otra que es Helena en el baño purificador y ante Afrodita, también previa a la boda. La tercera crátera nos refleja una boda, un matrimonio. En este caso hay una licencia por parte de quien vende las cráteras, porque el personaje no parece que sea Heracles, o es Paris o es Apolo, y la mujer sí que parece que es Helena. Y la cuarta crátera, que es una crátera espectacular, yo creo que de lo mejor que hay ahora mismo en cerámica griega en España, es una heroización de Heracles, que además la crátera a la vuelta no tiene los típicos personajes que aparecen en las cráteras griegas, que son siempre 3 personajes en la palestra o 3 jóvenes, sino que nos muestra de nuevo la continuidad de la heroización de la historia de Heracles, esta vez en el Olimpo, con personajes como Zeus o como Palas Atenea. La presencia fenicia en el Mediterráneo homogeniza de alguna forma los personajes que van a llegar hasta las cráteras de Piquía, porque Heracles, no olvidemos que está muy relacionado con Melcar, no olvidemos que también hay un Gilgamesh que está funcionando en Albacete a través del monumento de Pozo Moro. Es decir, que este mundo de los héroes es un mundo que se comparte en todo el Mediterráneo como si fuera una auténtica coinea. A lo largo del recorrido de la exposición temporal van apareciendo piezas que pueden contemplarse en toda su dimensión, mirarse desde el envés y el revés. El 40% de las 500 piezas expuestas no se había exhibido nunca. La tumba de Piquía o la de Mollina son un buen ejemplo. La exposición se ocupa de aspectos como la religión mistérica, los linajes femeninos o los héroes. Nosotros sabemos que en la época ibérica, cuando Aníbal casa con Imilce, el padre Imilce da una dote a su hija para el matrimonio. Bueno,
esa dote no es inocente, porque las dotes, según hemos comprobado en muchas partes del Mediterráneo, no pasan a constituir bienes gananciales, una comunidad de bienes entre el matrimonio, sino que se mantienen separadas y se juntan en el heredero. Y eso nos indica que el papel de la mujer es un papel mucho más significativo del que habíamos sospechado hasta ahora. Hasta hace muy poco tiempo, cuando aparecían este tipo de esculturas, el debate siempre era si eran diosas o damas. Y yo creo que era por una especie de... los arqueólogos estaban dispuestos a aceptar que la mujer como diosa tenía una gran importancia, pero le costaba mucho más trabajo asimilar que la dama como mujer real, pues tenía un gran peso en el mundo de los iberos. Hoy sabemos, gracias al trabajo interesantísimo del último año de muchísimas arqueólogas, fundamentalmente arqueólogas, que han estado trabajando en el concepto de la mujer, la dama, en el mundo ibérico, pues sabemos que su papel es central. Es central y en algunos casos sabemos que son la garantía del linaje. Los exvotos a la diosa y las ofrendas de grano resultan apabullantes en el viejo mundo de los íberos. En la vitrina, en este caso de la diosa, queríamos simbolizar esa multiplicidad de ofrendas que se realizan a la diosa en diferentes tipologías de asentamientos, fundamentalmente el asentamiento en cueva, y uno de los elementos que hemos identificado muy recientemente en una invitación prácticamente aún en curso es un depósito de semillas que claramente eran ofrendadas a la diosa, contenidas en recipientes cerámicos o en contenedores de esparto. Mientras está la diosa mistérica, la diosa de la fertilidad, esa diosa que nos recuerda a Astarte o a Afrodita, que viene a durar durante el siglo VI-V, es una diosa mistérica y sobre todo de ritos aristocráticos. Solo, digamos que el encuentro lo tiene con el aristócrata. Pero a partir del tercero las ofrendas nos están diciendo que toda la sociedad accede a una relación directa con la diosa a través de una multitud de ofrendas. El proceso de redacción de los textos de los paneles merece una parte. Cuando Boris Mika, que es la empresa que se encargó de la exposición, vio los textos que yo había escrito, dijo, bueno, son textos muy interesantes, pero sería interesante también que algún experto en el ámbito literario y sobre todo en la novela histórica, como Juan Eslava, que había colaborado con él en algún otro proyecto anterior, los tamizara, los hiciera más asequibles a un público general. Y bueno, se da la circunstancia de que yo era y he sido compañero de Juan Eslava en el bachiller y estábamos en el mismo curso, lo cual, pues, cuando me dijo eso dije, no te preocupes que yo hablo con Juan. Y efectivamente Juan fue muy amable y en el momento en que le dije eso, me dijo, mándame los textos y los negociamos. El mundo íbero era un gran desconocido y Arturo Ruiz y Manuel Molinos lo han llevado al nivel de difusión y conocimiento del que disfruta hoy, con el soporte de la Universidad de Jaén y de una más que razonable comprensión social del fenómeno. En algunas etapas del régimen de Franco los iberos prácticamente desaparecieron porque de repente parecía como si todos nos hubiésemos vuelto celtas y el papel del ibero fue minimizado durante mucho tiempo, de tal manera como fuera una especie de castigo histórico a esa cultura que hoy se revela tan importante, tan impactante como tan alta cultura mediterránea y fue prácticamente ninguneada durante mucho tiempo durante el franquismo. De alguna manera, estos veteranos investigadores ponen un broche de oro a su trayectoria con esta necesaria instalación museística y con los equipos científicos que han puesto en marcha en el Instituto Universitario de Arqueología Íbera. La construcción de esta casa para los iberos, que es el museo, pues yo creo que es la guinda de esos 40 años de investigación, ¿no? El edificio del nuevo Museo de los Íberos está edificado sobre la antigua prisión provincial de Jaén, de infausto recuerdo. La metáfora se hará más sólida a medida que el nuevo museo articule la vida cultural jiennense. Había sido una cárcel muy característica, muy famosa además por el tema de los presos políticos y el hecho de que un espacio de dolor, verdaderamente de tortura en algún momento y de muerte incluso, que se acabe convirtiendo en un espacio cultural, yo creo que eso nos gusta a todos, especialmente. Porque la génesis de esta nueva instalación ha tenido un importante empuje ciudadano.
un impulso que ha resultado clave. El nuevo Museo Íbero de Jaén es un museo temático, al estilo del Museo de la Evolución Humana de Burgos. De alguna manera, se constituye en el epicentro de los estudios y muestras sobre los íberos. Pretende tener una gran actividad. El museo será una realidad dinámica, creciente en cuanto a las colecciones, pero también cambiante en cuanto a la información y al discurso que puede albergar. Este edificio permite aunar difusión, cultura, conocimiento e investigación. Los fondos del nuevo museo estarán conformados por la sin par colección íbera del Museo Arqueológico de Jaén, aunque contará con importantes repertorios de otras provincias de Andalucía. Pronto podremos ver los conjuntos de Cerrillo Blanco o El Pajarillo en estos espacios, que hoy claman por dar cobijo a las damas, los héroes, los príncipes y las diosas que habitaron el sur peninsular desde el siglo VII a.C. hasta la llegada de Roma. El viejo rey lobo encontrará su lugar definitivo aquí. En el nuevo museo se expondrán 3.500 piezas de forma permanente y se hará un corpus de conocimiento gracias a la celebración de congresos y otros eventos. El meridiano de los íberos pasa, desde ahora, por Jaén.